Muy bien, pues muchas gracias. El doctor Luis Martí Bonmatí es el director del área clínica de imagen médica en el Hospital Universitario y Politécnico La Fe de Valencia y también responsable del grupo de investigación biomédica en imagen del Instituto de Investigación Sanitaria La Fe. Como he dicho, él ha coordinado el informe, pero ha contado con la participación de los tres expertos que nos acompañan, que son el doctor Ángel Alberich Bayarri, director y cofundador de la empresa QIBIM, Quantitative Imaging Biomarkers in Medicine. También nos acompaña el doctor Javier Blázquez, jefe del Servicio de Radiología en el Hospital Ramón y Cajal y en el Hospital MD Anderson Cancer Center. Y por último, la doctora Gemma Bruixola Campos, que es facultativo especialista en el Servicio de Oncología Médica y también en el Instituto de Investigación Sanitaria INCLIVA de Valencia. Ahora vamos a iniciar un pequeño debate sobre el tema. Yo he identificado 4 temas que me parecen de actualidad o de posible controversia y quería comenzar. Los 4 temas son los siguientes, ya los avanzo y los vamos desarrollando. El primero sería el de la arquitectura y la integración de datos en el contexto clínico, cómo hemos ido de los RIS a los PACS, a otros sistemas que se proponen ahora y la integración con la historia clínica. Esa sería la primera pregunta que le voy a dirigir a Javier, para que la vayas preparando. La segunda pregunta tiene que ver con la investigación en este campo y cómo los institutos de investigación sanitaria podrían o están ya jugando un papel para movilizar y catalizar el desarrollo de estas aproximaciones radiómicas, de esta nueva capa de inteligencia sobre las imágenes. Y esa se la voy a hacer a Gemma. El tercer aspecto tiene que ver con la actividad europea en el espacio europeo de datos sanitarios, en el programa Digital Europe y en cómo lo que se está desarrollando en Europa también nos va a afectar a los desarrollos de gestión de datos, y las imágenes no son otra cosa que datos no estructurados, y se la voy a hacer al coordinador, al doctor Bonmatí. Y por último, me interesa también mucho hablar sobre el tema de recursos humanos, talento. Tenemos personal preparado para trabajar en estos temas en nuestros centros sanitarios y cómo debemos de gestionar la integración con las empresas proveedoras no solo de la tecnología, sino también de la expertise, ¿no? Y eso pues te queda a ti. Así que, sin más, vamos a empezar con la primera y sería un poco esto, ¿no? La reflexión sobre cómo hemos ido evolucionando desde los primeros sistemas sencillos de radiología, los RIS o RIS, a los sistemas más avanzados de archivo y gestión de imágenes, PACS. Ahora hay empresas que proponen lo que llaman Outcome-Driven Imaging Systems, que son como sistemas más avanzados que incorporan ya análisis de inteligencia artificial, etc. Y, por supuesto, cómo todo eso se integra y se ve desde la historia clínica. Muchas gracias por la pregunta, que no me esperaba, la verdad. A ver, yo creo que el PACS, yo soy radiólogo, también está Luis, que también lo es, y también tenemos ingeniero de telecomunicaciones, y ella es oncóloga, ¿no? Pero, ¿qué es lo que hemos vivido? Lo que he vivido yo respecto a la posibilidad de tener las imágenes en un repositorio que sea explotable, que podamos después hacer comparaciones. Yo, fíjate, el Ramón y Cajal digitalizó la imagen en el año 2011. Fuimos el último hospital de Madrid, yo creo, que lo hizo. Y supuso un cambio radical. Es decir, de tener que ir a buscar radiografías, estamos hablando de hace nada, a un sobre, mirarlas en un negatoscopio, que es la imagen que tenemos todo el mundo de un radiólogo, a tener unas imágenes en el ordenador que se pueden trasladar, que se pueden compartir, que se pueden consultar y que se pueden, además, estudiar y hacer estos análisis mucho más detallados. Y esto ha sido un cambio, a mi juicio, radical. ¿Qué es lo que pasa ahora? Que estamos intentando, también en Madrid estamos intentando hacer esto, es compartir entre todos los hospitales y no tener una cosa local, mi tesoro, mi PACS, mis imágenes, sino de poderlas compartir en un repositorio para que todo el mundo pueda tener acceso. Desde un punto de vista asistencial, es decir, yo comparto y puedo ver lo que se ha hecho en otro hospital, muy interesante, pero también para investigación, para poder compartir estos datos. Y además, muchas veces las herramientas que nos ayudan a todos estos estudios que hablaremos ahora de radiómica son herramientas que no están a disposición en cada uno de los servidores, ¿no, Ángel? Sino que están a disposición en la nube y poder bajarte eso y poder analizar, digamos, estamos ahora mismo en esto. Hay que regular esto ahora, la anonimización, el compartir estos datos, la gobernanza de esto, que también podríamos hablar. Mis datos son míos o los debemos compartir.
Y eso está por definir ahora. Ese marco regulatorio, que yo creo que también se habla en el informe, es imprescindible. Creo que era lo que... Desde el punto de vista de integración con otros datos, no imagen, por ejemplo, genómica o datos clínicos tradicionales, antes habíamos hablado de un proyecto en el que estabais participando, ¿no? El ICANN, sí. como ejemplo. Yo le comentaba antes a Fernando que en cuanto a iniciativas que él nos había dicho, hay alguna iniciativa que se comentaron otras, precisamente con Kibim se está haciendo, y con otras empresas, se está haciendo un proyecto europeo con fondos europeos, que lo que se está intentando es reclutar 2.000 pacientes con enfermedad metastásica y digamos, linkar todos los datos clínicos, genéticos, todo tipo de análisis, y los radiómicos, para intentar descubrir un algoritmo, ¿no?, de cómo se comportan los tumores de esta manera, y con estos 2.000 pacientes es lo que pretendemos hacer. Es un estudio que está empezando ahora, está empezando este mes de otoño, y esperamos tener datos en breve. ¿Y la integración con la historia clínica? Fundamental. Es decir, y además esto que ha dicho Luis, de tener un informe estructurado que se pueda volcar en la información, en el informe clínico, es brutal. Pero también otra cosa que también ha surgido, Fernando, no lo puedo evitar decir, si todos intentamos tener una base de datos común y que se pueda compartir, hablábamos de RedCap, hablábamos de otras que tú tienes más experiencia que yo, también me gustaría que quedara en esta mesa. Es decir, cuando uno vaya a hacer algo, que sea con vistas a poderlo compartir. Es decir, que sea en una base de datos que tú puedas compartir con otro, pero no para decirte dejo mis datos para que tú metas tus datos, sino para que los tuyos, que son de otra parte, clínicos, genéticos, se puedan vincular con los datos de la imagen y podamos obtener alguna conclusión que sea válida para los pacientes. Sí, un poco el uso secundario también de los... Sí, sí. Muy bien. ¿Queréis aportar algo a esto? Sí, bueno, por hacerlo dinámico. Sí, habíamos quedado en yo esto. creo que ahondando, ¿no?, yo veo 3 niveles, ¿no?, que es experimentación, innovación y asistencia. Y es cierto que cuando hacemos experimentación tenemos que pensar que en algún momento llegaremos a asistencia y es mejor ir poniendo los ladrillos, ¿no?, para que eso esté facilitado. Pero yo en investigación creo que es fundamental los institutos, y luego hablaremos de ellos, ¿no?, qué herramientas disponen o ponen a disposición de los investigadores y cómo facilitan, ¿no?, que ese flujo de conocimiento, pues, de alguna forma esté distribuido, ¿no?, en España y en Europa también, ¿no? Luego, en innovación me parece crítico, desde luego, los ensayos clínicos, la participación con empresas, tanto farmacéuticas como de equipamiento, porque necesitamos esa capacidad tractora, ¿no?, que tienen las expectativas, ¿no?, de llevar a mercado equipos o fármacos para que la radiómica también sea una parte fundamental de ese desarrollo. Y todo eso no iría bien si al final no pensamos los servicios de radiología o el hospital o las comunidades, si vamos a tener las herramientas radiómicas en centros CPDs definidos, si vamos a tener un checklist de cómo adquirir equipamiento radiómico, de cómo compararlo, de si vamos a usar el mismo o van a ser distintos, cuáles son las pruebas, ¿no?, que vamos a exigir, y de alguna forma dónde los vamos a alojar, quién los va a cuidar y cómo los vamos a utilizar, ¿no? Yo creo que son los 3 entornos que irán saliendo uno detrás de otro. Sí, yo creo que estamos ahora mismo en una fase muy efervescente de generación de evidencia. Están apareciendo artículos con cohortes, pues, del orden de 100, 200, 300 pacientes a lo sumo, pero es necesaria la integración, y yo creo que aquí hay un reto en cuanto a integración. Al final las imágenes las tenemos en un sistema de información que es el PACS, los datos clínicos, que es lo que nos permite crear modelos predictivos, los tenemos en la historia clínica electrónica, ¿no? Y por lo tanto hace falta resolver esa creación de grandes bases de datos, ¿no?, que en estos proyectos que comentábamos estamos vinculando datos clínicos con imagen para poder crear esos modelos predictivos, ¿no? Pero esa integración entre los dos sistemas es fundamental. Ahora hablaremos de alguna iniciativa europea. ¿Tú quieres aportar algo ahora, Gemma? A ver, yo básicamente quiero hacer hincapié en lo que estaba comentando ahora mismo Ángel, en que la integración va a ser la clave para finalmente resolver las cuestiones clínicas que tenemos en la práctica clínica diaria cuando nos enfrentamos en la consulta al paciente. Y eso el paciente no lo acaba de entender. El paciente no acaba de entender porque no podemos compartir
distribuir las imágenes o los datos clínicos cuando lo enviamos a un ensayo clínico a Madrid o cuando lo remitimos a Vall d'Hebron en Barcelona. Entonces, eso yo creo que es una demanda social y que tenemos que ir trabajando en ello para conseguir que sea una realidad en el plano asistencial y, por supuesto, en el ámbito académico. Entonces, bueno, vamos a ver si se van sentando las bases para conseguir hacerlo a nivel nacional y, si no, por lo menos, pues por comunidades al menos, para que eso sea una realidad, porque va a revertir en la calidad asistencial para el paciente. Vale, pues un poco por seguir contigo y con la pregunta siguiente. Como tú has dicho, esto es un tema muy complejo, la integración de datos de distintas fuentes, y tampoco podemos, creo, esperar a que nos lo resuelvan las empresas, y deberíamos de tener el know-how en los institutos de investigación sanitaria, en las estructuras colaborativas de investigación. Yo recuerdo cuando Joaquín Arenas, hace ya algunos años, fue director del Carlos III, que se crearon RETICs, que se dedicaban específicamente a la investigación en imagen médica, en informática médica y en telemedicina, ¿no? Esas estructuras desaparecieron y yo ahora mismo echo un poco en falta un foco de investigación en estos temas, que también son un área científica, pues centrado en el desarrollo de la imagen, de la radiómica, del análisis de datos, etc. ¿Tú crees que los institutos de investigación sanitaria podrían jugar un papel hoy en ese punto? Y no sé hasta qué punto entre vosotros, entre los institutos, existen colaboraciones específicas en aspectos metodológicos puntuales, ¿no? Como puede ser la radiómica. A ver, absolutamente yo creo que los institutos deben jugar un papel y también creo que ya se está trabajando en otros ámbitos en red. Quiero decir, bajo el paraguas del Carlos III, pues está Fiberón, que está, bueno, las diferentes iniciativas que hay, y en ese sentido yo creo que se debería buscar algo similar para trabajar específicamente en el campo de la radiómica, porque al menos en mi caso en concreto, que es lo que puedo compartir, las iniciativas que estamos haciendo ahora de puesta en marcha de proyectos de radiómica las estamos haciendo bajo el paraguas de oncología y en el ámbito de los grupos de investigación que ya tenemos en marcha, que están integrados en Fiberonc. Entonces habrá que ver si se genera otro grupo similar, o que yo creo que igual sería lo ideal para realmente poder tener estas colaboraciones en un marco adecuado. ¿Vosotros también participáis en institutos? Sí, vamos a ver. Yo voy a decir una frase que además es así. Si no está el Instituto de Investigación de Ramón y Cajal Irices, yo no hubiera hecho nada. No, es imposible. Nada. ¿Pero por qué? Tienen abogados, tienen gente que te ayuda a conseguir proyectos, tienen relaciones, son 200 personas que están trabajando para que se pueda investigar en el hospital. Yo sin eso no hubiera hecho, de verdad os lo digo, nada. Es más, la primera persona que se me acercó era una persona de innovación. Yo no sabía ni lo que era la innovación. Entonces me lo estuvo explicando hoy. Entonces, es verdad que acercarse a lo mejor a mí es difícil, pero acercarse al instituto y coger a la persona en concreto, esto es un tema de innovación, la persona de innovación lo traduce, lo digiere y me lo cuenta, nos ha venido muy bien. Pero gran parte de los proyectos que hemos hecho ha sido porque la gente se acerca al instituto de investigación, le cuenta un proyecto y lo retroalimenta y dice, mira, en esto la radiómica, y no sabían lo que era, te puede ayudar, porque ya lo han entendido en el instituto y me está potenciando a hacer. Yo insisto, no hubiera hecho nada sin el Instituto de Investigación. Es un poco yo lo que iba, no solamente al beneficio evidente de los institutos de investigación sanitaria, sino a la necesidad de que colaboréis entre los institutos para que, si el de Valencia es el más avanzado en investigación en radiómica, los demás os podáis beneficiar de esa experiencia. También hay, por romper también algunos, ¿no? Yo creo que los institutos es fundamental, seguro, pero estoy muy orgulloso de que han cambiado también su aproximación a la imagen, ¿no? La imagen no existía en la investigación, los institutos eran investigación básica y pocas veces traslacional o aplicada. Y yo creo que ahora, desde hace años, muchos institutos, la parte de imagen está siendo una de las que mayor valor añadido, e incluso overheads aportan a la financiación del instituto, y gracias a eso pues podemos hacer que esto funcione. Por otro lado, es muy importante que los institutos estén coordinados, no solo por el Carlos III, también por aquellas iniciativas o infraestructuras europeas, como por ejemplo EATRIS, ¿no? Donde hay una plataforma de imagen y trazabilidad
que en España en Espejo estamos llevando nosotros, pero que pretende que todos los institutos en este país puedan conocer qué equipamientos de imagen, qué soluciones computacionales, qué investigadores y qué proyectos estamos teniendo, porque si no tenemos información es difícil que interactuemos. Y luego, con respecto a la integración, claro que es importante, ¿no? Pero necesitamos estándares en todo. Hay que hacer estándares de radiómica, pero también, desde luego, de genética o de transcriptómica. Y tenemos que tener menos silos de información. Incluso dentro de mi hospital los silos existen. Sí. Yo me puedo integrar con genética mañana mismo, pero tengo que ir a donde está la información de genética que no está en la historia clínica. Tengo que pedir todos los accesos y solicitudes, tengo que hacer que los sistemas se entiendan. Y eso que debería de estar hecho es lo que te encuentras, ¿no? Cuando entras a la integración y la interoperabilidad de datos, es que los silos existen y seguirán existiendo durante mucho tiempo, mientras la investigación no sea tractora de la actividad en los hospitales, ¿no? Donde la asistencia o la presión asistencial es tan alta, ¿no? Sí. Que muchas veces esto te lo dificulta. En investigación tengo un poco la experiencia de haber pasado desde lo que es instituto de investigación, ¿no? En la FE como investigador, a la fase emprendedora con QIVIM. Yo creo que muchas cosas salen de los institutos, pero al final tenemos que olvidar que si queremos que la radiómica sea accionable, como dicen los ingleses, ¿no? En realidad necesitamos que las oncólogas, los oncólogos, los radiólogos tengan test diagnósticos que puedan utilizar y estén certificados, ¿no? Y al final quien certifica delante de los organismos reguladores son las empresas. Cuando creas un test como el OncoMine, al final necesitas una entidad que sea la garante de que esas medidas o esos análisis son exactos y precisos, ¿no? Entonces, en este sentido, en la imagen médica hicimos esa transferencia a una spin-off que es QIVIM, y con QIVIM lo que hicimos fue convertir esos desarrollos radiómicos para que los pudieran utilizar otros centros, ¿no? vía esa transferencia. Y sí que creo que los institutos, la investigación está muy bien, pero tenemos también que forzar a que los investigadores den ese salto a la fase emprendedora para generalizar un poco los desarrollos. Explotar el conocimiento. Muy bien. Bueno, quería ir así rápidamente al tema de Europa. Como saben, seguramente se está ahora promulgando la Directiva del Espacio Europeo de Datos Sanitarios, que de alguna manera obliga a todos los proveedores de datos y también a los consumidores a seguir una serie de normas, una serie de arquitecturas, etcétera. Hay mucha inversión en la Comisión Europea ahora para todo el tema de plataformas e infraestructuras de datos, tanto genómicos como de imagen, y en concreto hay una iniciativa que se llama EUCAIM, que empieza ahora, en enero, y en la que el doctor Martí Bonmatí juega un papel muy destacado, tanto a nivel europeo como en España, ¿no? No sé si quieres comentar un poco vuestra experiencia con este... Sí, bueno, encantado. Vamos, nosotros partimos de estar coordinando y participando 6 proyectos europeos en imagen médica, inteligencia artificial y radiómica. 2 de ellos que llevamos en coordinación es cáncer infantil, y luego también cáncer adulto con pulmón, mama, próstata y colorectal. A través de la relación con otros proyectos europeos, la Comisión Europea constituyó una iniciativa que es el AI for Health Imaging, donde hemos estado trabajando 2 años en estandarizaciones, compartición, interoperabilidad, generación de modelos, metodología, ¿no? Y después de esos 2 años interactuando con la Comisión Europea a través de Digital Europe, la propia Comisión lanza una iniciativa que es, claro que es complejo los repositorios centralizados, claro que es complejo la armonización y la estandarización de datos, pero necesitamos una solución que permita desplegar, ¿no? Y construir conocimiento, ¿no? Hoy en día. Y entonces sale una iniciativa para generar un repositorio federado que nosotros nos presentamos con un partenariado de 79 hospitales, universidades e institutos, que yo creo que es algo así como un mega gigante, ¿no? en
en estas llamadas, son 36 millones de euros. El laboratorio central y la coordinación estará en España, en Valencia, y esto nos dice la Comisión Europea que es un proyecto para generar una infraestructura que acabe siendo un ERIC estable, que favorezca la investigación en imagen médica asociada a, integrada con, para generar conocimiento y modelos que cambie el... Entonces, la verdad es que es un entorno donde ahora mismo hay cabida, estamos participando muchos de los que están... Bueno, yo creo que todos los... iba a preguntar, esa pregunta te la iba a hacer mesa, yo. ¿no? ¿Cuántos en España están participando? ¿Cuántos hospitales españoles hay? Bueno, está Carlos III, están institutos y están hospitales, sí, principalmente pues Barcelona, Madrid, Sevilla y Valencia principalmente. Pero yo creo que es una enorme buena oportunidad para, primero, reconocer que en España somos capaces de ser tractores de infraestructuras europeas. Segundo, que esto no se hace para que los hospitales y los institutos tengan herramientas de investigación, sino para que se transfiera a empresas. Están participando una gran cantidad de empresas tecnológicas, tanto equipamiento como inteligencia artificial como computación, pero también las grandes farmacéuticas están como stakeholders, ¿no? Están como observadores del proceso, participando en los advisory boards, ¿no? Para, al final, de verdad, cómo podemos generar conocimiento robusto, estable, útil y usable a través de la radiómica, ¿no? Para su uso en investigación. Y yo quisiera, bueno, abrir EUCAIM a todos vosotros, los que estéis interesados en saber, en participar o en conocerlo. Me encantaría que, bueno, que contactarais con nosotros y poder hacer, ¿no? Que esto sea no solo un gran proyecto europeo, sino también algo que a España le venga muy bien como posición de liderazgo. A mí, Luis, me preocupa mucho, o sea, la iniciativa es estupenda, hay otra similar que se llama GDI, que es la Genomic Data Infrastructure, que también está dotada con 40 millones y están muy bien, pero acaban en 2026. ¿Qué va a pasar después? Sí, es lo que os comentaba. Nosotros empezamos con un plan de sostenibilidad, pero la Comisión Europea nos dice desde hace 2 meses que la voluntad es que acabe siendo una infraestructura estable de investigación, coparticipada por los países, un ERIC, con lo que parte de nuestro trabajo ya no es solo construir repositorios federados, hacer que los data warehouses de los hospitales puedan hacer estudios observacionales rápidos, generar herramientas de computación disponibles para los investigadores, sino además hablar con los países para que participen en esa infraestructura. Yo creo que además que es fundamental para asegurar la sostenibilidad de toda esa investigación que ya se ha financiado, todos esos grandes proyectos europeos que ya han tenido lugar y que muchos de ellos terminan y no tienen una continuidad, ¿no? EUCAIM es esa infraestructura perfecta para sostener todos esos datos, ¿no? De hecho, la Comisión lo que está fomentando es un nuevo modelo que es similar al ERIC, pero que llaman EDIC. Entonces, cambian la R de Research por D de Digital. Entonces, son European Digital Infrastructure Consortium. Y eso es muy prometedor y los vamos a explorar tanto en EUCAIM como en GDI. Muy bien. Bueno, el tema que yo tenía como final es quizá uno de los más delicados, es el tema de los recursos humanos, de la expertise, de si disponemos o no del conocimiento en los centros sanitarios para explotar la información de imágenes, la radiómica, la integración, la semántica de datos y también cómo podemos apoyarnos en la industria para que nos aporten no solo productos, sino también esos perfiles, ¿no?, que son tan demandados actualmente. Entonces, quizá, Ángel, tú puedes comenzar con tu visión. Sí, la verdad es que bueno, es un tema de gente actualidad. Yo tengo el orgullo de colaborar con todos los participantes de la mesa y creo que demostramos claramente un poco la necesidad de esa colaboración público-privada, ¿no? Yo creo que la investigación no pueden desarrollarla las compañías de manera aislada, ¿no? Al final es cierto que tenemos una base de talento muy importante en España, pero al final la capacidad de compañías, sobre todo spin-off como nosotros, es finita, ¿no?
y lo que hacemos es colaborar con los institutos de investigación, intentar catalizar pues, el desarrollo de los proyectos, ayudar a la generación de publicaciones y lo que es la base de investigación, el talento en España yo diría que es muy alto. Nosotros toda la I+D la tenemos en España. Todo lo que es ya equipo marketing, ventas y demás sí que lo tenemos más en remoto, en otros países, pero el nivel académico que tenemos, tanto en ciencia de datos, matemáticas, computación, ingeniería biomédica, no tiene nada que envidiar al de las universidades y al de perfiles que encontramos en cualquier otra compañía en todo el mundo, ¿no? Y bueno, y de hecho lo que podemos de algún modo pues, poner en valor es esa colaboración con los diferentes institutos, donde cualquier hospital o empresa farmacéutica, ¿no? Que también tenemos muchas colaboraciones con Pharma, que quieran pues, empezar a investigar en lo que es la radiómica y poder aprovechar pues, el equipo investigador local que tienen en cada instituto o los directores médicos de una compañía farmacéutica, pues al final ven en nosotros y nosotros vemos en ellos pues, una relación de colaboración en investigación, ¿no? Yo creo que en la fase en la que estamos ahora, Kibim es más un instituto de generación de evidencia en radiómica, ¿no? Más que una empresa con paneles de imagen, ¿no? Los paneles de biomarcadores de imagen llegarán, pero ahora estamos en esa fase de colaboración, de generación de publicaciones y proyectos, ¿no? ¿Cómo os nutrís vosotros de personal especializado? A mí esto sí me gustaría dar un detalle. Yo creo que, Ángel seguro que está de acuerdo, pero creo que para esto hace falta una unidad multidisciplinaria, pero no entre oncólogo y radiólogo, médicos, sino hay que meter ingenieros en todo esto. Es decir, pretender que la radiología sola, no sé qué opina Luis, ¿no? Que tiene un montón de ingenieros, ya sé cuál es su realidad, lleve a buen puerto esto, a mi juicio es imposible. Hay que hacerlo con esa colaboración con ingenieros. Y yo estoy intentando defender una cosa que es no solamente ingenieros en investigación, sino también en asistencia, y es importante que esto quede claro. Es decir, si tenemos ingenieros en nuestros puestos de trabajo asistenciales, nos dan ideas, nos ayudan a hacer además otros tipos de investigación y al contrario. Entonces, el trabajar conjuntamente, como lo están haciendo en Valencia, ingenieros y médicos, creo que es una parte muy importante. Pretender dedicar un radiólogo solo a radiómica quizás no es una posibilidad. A mí me gusta más explorar otra. ¿Cómo lo he hecho yo? Gracias al Instituto de Investigación he conseguido acuerdos con la Politécnica, he conseguido acuerdos con la Rey Juan Carlos y vamos dando trabajos de inteligencia artificial, de ingeniería, de análisis radiómico, de impresión digital, de impresión 3D, para intentar entender y adaptar estas posibilidades a nuestra realidad, pero con ingenieros trabajando dentro. Por eso es importante no externalizar esta investigación, no de repente darte un CD con las imágenes en bruto, sino que esto surja desde el propio día a día de los hospitales. Porque incluso algunos de estos proyectos, y voy a terminar, se mejoran viendo en lo que inicialmente empezamos con vosotros, con el cáncer de mama, para ver si antes o después de un tratamiento cambiaba. Ayer hablando con el radiólogo de la mama me decía, mira, pero ya nos hemos dado cuenta que eso ya lo tienen claro los oncólogos, si va a mejorar determinados tumores, pero hay un tipo en concreto de tumor, el luminal B, que los oncólogos matarían por saber cuál respondería exactamente a la quimioterapia y cuál no, porque a todos se le da quimioterapia. Entonces, eso ha surgido de este día a día de los oncólogos y los radiólogos diciendo, si esto que tú me quieres dar ya lo sé, quiero que me digas esto otro. Y eso sale en los propios hospitales. Y esta realidad con ingenieros y médicos trabajando juntos creo que es importantísimo. Yo quería dejar esto ahí. Yo, estando completamente de acuerdo, pero también creo que además de esa colaboración se necesitan perfiles mixtos. O sea, se necesitan ingenieros especializados en salud y se necesitan clínicos o profesionales sanitarios que tengan una formación en informática, en ingeniería, en tratamiento de datos. Sin duda. Me pregunto si a través de vuestras colaboraciones en la universidad veis que en el currículo de medicina actualmente se presta suficiente atención a los aspectos que debe de tener un graduado, un doctor, un médico, en este manejo de datos y de información. Bueno, mi opinión es que claramente no, por lo menos en la mía, desde luego, ni de casualidad, ¿no?
Yo también creo que venimos de compartimentos donde todos estamos muy a gusto, a una necesidad de romper fronteras, ¿no? Y hacer puentes donde todos estaremos, creo yo, mucho más a gusto. Es decir, el hospital, por ejemplo, no puede incorporar ingenieros, lo tenemos prohibido por normativa, los tenemos que vincular vía instituto. Los radiólogos están muy contentos con lo que hacen, pero no les pidas más porque hay una sobrecarga asistencial muy alta. Y yo creo que tienen que ser los proyectos de investigación los tractores para que la ingeniería biomédica o el profesional involucrado en temas radiómicos, ¿no? Pues tenga un perfil de desarrollo, ¿no? Si no es con proyectos, no iremos. Yo iría un poco más allá. En algún otro foro hemos propuesto ya que se debería de considerar formación sanitaria especializada para ingenieros e informáticos de la salud. Sí, es decir, la figura de un FIR, KIR, MIR, hubiera un IR, ¿no? Que es un ingeniero o un informático biomédico sanitario. R1, R2, R3, R4. Sí, yo está pidiendo el último. Yo lo firmo. Está pidiendo a gritos. Hace una semana en la Escuela de Ingenieros Industriales, en una mesa redonda que tuvimos también sobre esto, se reivindicó esta figura. La posibilidad de formar en los hospitales a ingenieros. A ver, yo ahora mismo no sé si eso sería viable a corto plazo, pero sí que creo que igual a corto plazo sería viable incorporar a estas personas que ya se han formado de otras. Yo creo que actualmente los ingenieros biomédicos se especializan en este campo en su postdoc o en su posgrado, con los másteres y tal. Entonces sería, yo creo que muy interesante esa posible vía formativa, pero a corto plazo quizás se podría integrar, como ya se están integrando, ya estamos acostumbrados a trabajar en los hospitales en comités multidisciplinares, pero se está dando un paso más allá. En algunos hospitales se están generando comités de medicina de precisión, donde vienen biólogos y gente dedicada a investigación básica, para que realmente haya un diálogo de investigación básica, investigación translacional y un poco ver realmente qué necesidades tenemos y qué herramientas nos pueden aportar para llegar a buen puerto. Y quizá en este marco de comité de medicina de precisión se podría incorporar a corto plazo esta figura, que está dentro a día de hoy de los institutos, porque no tenemos otra forma de hacerlo. Entonces, no sé. Sí, yo creo que toca ese cambio, ¿no? Porque en realidad en España no teníamos ingeniería biomédica. Yo tuve que hacer ingeniería de telecomunicación, y cuando digo tuve que hacer es que empecé esa carrera por el reto intelectual y científico, pero el foco de telefonía móvil, radar, no iba conmigo, ¿no? Y tuve que adaptar todos esos conocimientos al ámbito de la medicina. Ya luego, en el año 2010, cuando empezaron las licenciaturas Ingeniería Biomédica, las ingenierías de Ingeniería Biomédica en España, creo que ya estamos creando un grupo de profesionales muy preparados. Llevamos unas 12 promociones ahora de ingenieros biomédicos y creo que es el momento en el que podemos hacer estos cambios a nivel hospitalario. En Madrid la comunidad se está demandando esto. Ya estamos trabajando con la consejería para intentar incorporar la asistencia. Yo quiero también reivindicar, además del ingeniero biomédico, el informático, el bioinformático, el informático médico, que se solapan mucho. O sea, el ingeniero industrial. Que todos los procesos que hacemos en los hospitales, que son complejísimos, los ingenieros industriales, ya lo he hablado varias veces con Luis esto, que nos ayudan muchísimo. Entienden el proceso de otra manera, te ayudan, lo venden. Y a mí el ingeniero industrial yo lo reivindicaría también para la asistencia. Nosotros no nos vinculamos, porque quede claro, tanto al título de ingeniero biomédico, sino al perfil de este científico de datos que sabe programar y que es polifacético, ¿no? Vale, tengo otra pregunta que no había comentado al principio, que tiene que ver un poco con la responsabilidad, sobre todo ahora que se están empezando a incorporar algoritmos automáticos de análisis de datos, de radiómica, y que pueden proponer decisiones clínicas, ¿no? ¿Cómo veis un poco el tema de la responsabilidad, de si algo va mal, de quién evalúa esos sistemas, cómo de complicado es el proceso regulatorio, etcétera? No sé quién quiere comenzar en esto. Eso, Luis. Bueno, igual entre yo y Ángel, por el proceso regulatorio, ¿no? Yo creo que hay dos cosas. Una es la delegación de responsabilidad. Y yo creo que delegamos responsabilidades en procesos automáticos siempre que te hayan demostrado que no fallan o que el fallo es mucho menor que el que cometes tú, ¿no? Pero hay una responsabilidad cuando delegas. Es que alguien, ¿no? Una persona,
sigue siendo responsable de esa decisión, ¿no? Yo creo que todas estas herramientas radiómicas, modelos predictores, sistemas de ayuda a la toma de decisión, al final son sistemas de ayuda y alguien toma la decisión y ese alguien es un profesional, ¿no? Eso es como yo lo veo. Sí, ahí tengo un poco la visión más regulatoria, ¿no? Porque hemos tenido que pasar por la FDA, por la nueva normativa MDR, y creo que sí que está muy claramente definida esa asunción de responsabilidades. Al final, al igual que en el desarrollo de fármacos, ¿no? En terapia, tenemos un prospecto, tenemos una etiqueta, unas indicaciones, y en realidad cualquier uso fuera de ese prospecto, ¿no? Es una responsabilidad del clínico y digamos que no hay una responsabilidad por parte del fabricante. En el caso de los algoritmos está ocurriendo exactamente igual. Nosotros como fabricantes de algoritmos en radiómicos, modelos predictivos, tenemos que demostrar frente a los organismos reguladores una cohorte de pacientes en las que ese algoritmo funciona con un cierto nivel de exactitud y precisión. Pero es responsabilidad del clínico utilizar ese algoritmo conforme a las instrucciones, ¿no? Si utilizas el algoritmo fuera, por ejemplo, si desarrollamos un algoritmo de clasificación de lesiones para cáncer adulto, pero alguien decide utilizarlo para tumores pediátricos, estás, digamos, fuera de lo que es la cobertura de ese marcado CE o de esa FDA, ¿no? Y ahí sí que hay un claro reparto de responsabilidad. La normativa en Europa se ha complicado mucho, no por el procedimiento, que al final está siendo más parecido a la FDA, sino porque, a diferencia de Estados Unidos, no tenemos una agencia que certifique los dispositivos médicos. Está la EMA, pero la EMA certifica fármacos, no certifica medical device, y por lo tanto se ha delegado en los organismos notificados. Hay pocos organismos notificados, aproximadamente unos 7, y estos organismos notificados ahora mismo tienen una larga lista de espera para certificar productos. Solo un 18% de los productos sanitarios en Europa han conseguido pasar a la nueva normativa MDR, y esto, bueno, supone un retraso en lo que es la innovación también, y tenemos que ser todos conscientes. Todos estáis trabajando en cáncer. Yo me pregunto, ¿qué hace falta para que esto se extienda a otras patologías? Evidentemente el cáncer tiene características particulares, heterogeneidad, dinamismo, complejidad, pero ¿cuánto de aplicable y cuándo lo vamos a ver en cardiología, en neurodegenerativas? A ver, yo creo que estamos trabajando mucho en cáncer, ¿no? Porque la oncología es un tractor del desarrollo y la investigación, pero estamos trabajando muchísimo en muchas otras cosas. Por ejemplo, neurociencias, sistema nervioso central, una barbaridad, quiero decir, no solo predicción de enfermedad, sino gradación, extensión, fenotipado, pronóstico, neurodegeneración, tumores cerebrales, malformaciones congénitas. Yo creo que eso lo hacemos mucho. Estamos trabajando mucho en corazón, también porque puedes medir mucho, ¿no? Desde volúmenes intersticiales, extravasculares, espesores, contractilidad, flujos, presiones, ¿no? Estamos trabajando mucho en hígado. En hígado tenemos patrones de referencia sin biopsiar, ¿no? Sabemos la cantidad de grasa o de hierro que hay en el parénquima hepático sin necesidad de meter una aguja con valor de ground truth, de referente. Bueno, pues estamos trabajando mucho en músculo esquelético, ¿no? Sarcopenias en oncología, pero también sinoviales, cartílago, hueso. Que yo creo que donde se aplique la imagen, y la imagen se aplica desde la cabeza al pie, ¿no? Podrás tener métricas y habrán profesionales y pacientes que se beneficien, ¿no? de estas. Pero todo eso está todavía a nivel de investigación, no tanto... Yo creo que cardio y neuro no, hay mucha actividad muy presente. Vale. Musculoesquelético tal vez más en investigación, pero al final todo está subiendo a nivel de evidencia, ¿no? Que es lo que queremos al final. Yo creo que estamos yendo en paralelo al desarrollo de fármacos y me parece una analogía muy interesante que cada vez más las compañías farmacéuticas, ¿no? Y sobre todo Roche, yo creo que es un exponente de tumor agnostic, ¿no? O tissue agnostic. La imagen en realidad es muy tissue agnostic porque
al final lo que analizamos son píxeles, ¿no? Y siempre que tengamos una técnica que nos permita obtener esa imagen del tejido, en realidad, si conocemos bien el sustrato o el problema clínico, nos da relativamente igual dónde estemos analizando, qué tejido estemos analizando. Lo que hacemos es establecer relaciones. Yo también quería, igual que lo comentamos antes, pero quería rematar ahora. Es decir, para pasar de la parte de investigación a realmente validar y parte de asistencia, el poder compartir estos datos, el tener muchos datos, esas iniciativas europeas, eso es lo que nos posibilitará. Desde ahora mismo estamos haciendo lo que llamaríamos casos de uso, conceptos, ¿no? A pasar de realmente a la asistencia que nos cambie, tiene que ser con estas iniciativas europeas, de compartir, de poder armonizar los datos para que todos los datos sean explotables, no haya sesgos ahí, y poder hacer cosas grandes, y ese es el momento de ponerse de acuerdo, ¿no? Sí. ¿Quién había trabajado en el proyecto Primates? ¿Eres vosotros también? ¿Puedes contar un poco más? Sí, a ver, el proyecto Primates es uno de estos proyectos europeos en los que estamos coordinando con oncología pediátrica, con sistemas de modelados computacionales de crecimiento de tumor muy complejos, con radiómica, ¿no? Y biomarcadores de imagen en neuroblastoma principalmente, solucionando problemas clínicos que existen hoy en día, como es si el tumor va a ser de los que matan al niño muy pronto o se va a curar, si el tumor va a regresar o va a estar, si el tumor representa, si podemos dentro de un tumor conocer los distintos clones o áreas, porque eso va a hacer que en el seguimiento sepamos si sin cambiar el volumen está yendo a peor o hay que cambiar el tratamiento. Y todo eso es lo que después de 4 años de entendernos entre todos, que es el primer, que parece fácil pero no lo es, un reto. Que los oncólogos pediatras entiendan lo que hace el Virtual Physiological Human con modelos de crecimiento tumoral de elementos finitos, pues requiere de 4 años de estar escuchándonos, ¿no? Pero ahora estamos ya muy cerca del final, acaba en mayo, y tendremos una herramienta de ayuda a la toma de decisión en entorno clínico. Muy bien. Quería dejar unos minutos por si alguien de la audiencia quiere plantear alguna cuestión o hacer algún comentario sobre la sesión o sobre este informe. Bueno, pues si hay alguien de los participantes que quiera añadir alguna cosa que nos hayamos dejado en el tintero. Bueno, yo lo único tal vez decir que teníamos que decir, ¿por qué después de 10 años no está la radiómica tan madura como la genética, por ejemplo? Es un tema de reproducibilidad y de lo difícil que es pasar de imágenes que lo generan múltiples equipos, ¿no? Con protocolos distintos, a métricas que sean únicas, ¿no? O independiente de quién lo ha generado. Yo creo que ese paso ya lo estamos muy cerca de haberlo solucionado a través de la armonización, poner todas las imágenes en un entorno computacional que las haga comparables y que las métricas sean robustas. Y me parece que ese paso es el que está haciendo que cada vez, ¿no? Esto que empezamos hace 10 o 20 años tenga realidad. Estamos a punto de ver la explosión. Muy bien, bueno, pues hasta aquí ha llegado la sesión. Muchas gracias a todos los que han participado en el informe y a la audiencia.